reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 1451. Obliterado. Ese tipo es tan asombroso. Ambos líderes del gremio vinieron a buscarlo. ¿Quién es él? Los espectadores distantes se sorprendieron al ver a los dos hombres. El solitario 9, que estaba detrás de Shifen, se quedó sin palabras. Tanto Thundering Ski como Ski Slither eran existencias de primer nivel en la ciudad del viento frío. Normalmente, era muy difícil encontrarlos, pero estos dos se habían reunido aquí debido a Shifen. Así es. ¿Qué negocios tienes conmigo? Shifen respondió con calma a la pregunta de los líderes del gremio. Un ejército de 10.000 jugadores podría ser impactante para los jugadores ordinarios, pero ni siquiera un ejército de 1.000.000 de jugadores podría sorprender a Shifen. Además, todavía estaban dentro de una ciudad NPC. Bien. Nunca pensé que tendrías las agallas para admitirlo. La cara de Thundering Ski se estremeció de rabia mientras miraba la compostura tranquila de Shifen. Soy Cielo Retumbante, el líder del gremio de la familia incomparable. Desde que admitió haber matado a los expertos de mi gremio, eso hace las cosas más simples. Entrega cada artículo y equipo que tengas y déjame matarte una vez. Entonces consideraremos el asunto resuelto. De lo contrario, asume las consecuencias bajo tu propio riesgo. Líder del gremio, ¿no estás dejando a este mocoso demasiado a la ligera? La demanda del líder del gremio confundió a sus superiores. Habían asumido que Thundering Ski no descansaría hasta que obligara a este recién llegado a borrar su cuenta. Acababa de ofrecer dejar libre a Shifen con un castigo tan ligero. Basta. Tengo mis razones. Thundering Ski le disparó a sus subordinados una mirada fulminante, silenciándolos inmediatamente. Lo que estos altos mandos del gremio no sabían era que Thundering Ski estaba mucho más interesado en las armas y equipo de Shifen que en vengar a Featherwin. Después de ver el video de la batalla del espadachín, se dio cuenta de que los atributos básicos del hombre eran ridículamente altos. Ni siquiera Thundering Ski confiaba en matar a Featherwin de un solo golpe. Después de todo, las armas y el equipo de viento plumoso eran considerablemente buenos. El HP del elementalista también era más de 30.000. Las batallas de PvP eran diferentes a las de los monstruos. El daño de un jugador se reducía cuando golpeaba a otro jugador. Matar a jugadores expertos del mismo nivel era muy difícil. Sin embargo, Shifen lo había hecho. Además, había lanzado a los guerreros de escudo de nivel 44 y 45 con sus ataques normales. Su fuerza podía definitivamente rivalizar con la de un gran señor del mismo nivel. Con tan poderosos atributos, Shifen tenía que tener más de un arma o equipo de alto nivel. Incluso podría tener algo que Thundering Ski pudiera usar. Sin embargo, si mataban a este hombre mientras la debuff de Zulok estaba activa, Shifen solo dejaría caer unas pocas piezas de equipo. En caso de que hubiera almacenado sus artículos en el banco, perderían cualquier posibilidad de obtenerlos. Amigo, ignora las tontas demandas de este hombre. Si te unes a la dinastía Centurión, te garantizo que no te pasará nada en la región de la ciudad del viento frío, dijo Ski Slither mientras enviaba una mirada despectiva a Thundering Ski antes de volver a Shifen. Además, me gustaría ofrecerte la posición de vicecomandante de la fuerza principal de nuestro gremio. Loco. Esto es una locura. No escuché mal, ¿verdad? El cortador de cielo en realidad le ofreció tanto a un experto desconocido. Ni siquiera han sido tan generosos con Espina sin vida. La voz del cortador de cielo había sido bastante fuerte, así que la multitud espectadora había escuchado cada palabra. La oferta los confundió. La fuerza principal de un gremio era el núcleo de poder del gremio. La fuerza principal generalmente solo respondía al líder del gremio. Ni siquiera los vicelíderes del gremio tenían la autoridad para movilizar la fuerza principal. Por lo tanto, el comandante de la fuerza principal era aún más importante que el vicelíder del gremio. Aunque el vicecomandante no era tan importante, seguía siendo un papel crucial. Ski Slither había ofrecido a Shifen una posición tan importante desde el principio. Slither. Tienes la intención de hacer un enemigo de la familia Matchless. El cielo trueno gritó, enfurecido. Aunque esperaba que Ski Slither se opusiera a él, no esperaba que el hombre fuera tan descarado al respecto. ¿Nuestros gremios han sido alguna vez amigables? Ski Slither se burló.
Sus dos gremios habían peleado incontables batallas entre sí, y ninguno temía a su rival. Ahora que tenía la oportunidad de suprimir el impulso de su rival y reclutar a un poderoso experto, no podía perder la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro. Bien. Me encargaré de tu dinastía de centuriones también. La expresión de Thunderineski se oscureció. Inmediatamente, ordenó, todos, ataquen. ¿Sí? Veamos quién tiene miedo de quién. Skieslither también ordenó a los miembros de su gremio a luchar. Durante un tiempo, la familia Matchless y los miembros de la dinastía Centurión se masacraron entre sí dentro de la ciudad. Debido a la gran cantidad de jugadores involucrados, las patrullas de los NPC no pudieron sofocar el incidente rápidamente. Solo pudieron eliminar a los jugadores de la lucha, poco a poco. Los miembros de ambos gremios lucharon con todo lo que tenían, con la intención de aniquilar a su enemigo. Ahora que los jugadores estaban alcanzando niveles más altos, era solo cuestión de tiempo que pudieran asaltar la falla de la nieve. Para competir con los gremios de otras ciudades NPC, primero tenían que lidiar con los problemas de la ciudad de Viento Frío. De lo contrario, tendrían que enfrentarse a enemigos en ambos frentes. Toda la calle se había transformado en un campo de batalla. Hechizos y flechas borraron el cielo, y explosiones y gritos llenaron el aire. Desafortunadamente, como la dinastía Centurión había traído menos miembros, la familia Matchless suprimió rápidamente a sus jugadores. Como resultado, los antiguos miembros del gremio se vieron obligados a retirarse. Por supuesto, Matchless Family no pudo eliminar a los miembros de su rival cuando los refuerzos de la dinastía Centurión comenzaron a llegar. Todo lo que Matchless Family pudo hacer fue hacer retroceder al otro gremio. Poco después de que la batalla comenzara, las armas y el equipo de los jugadores muertos llenaron la calle. Incluso los expertos se vieron obligados a usar sus habilidades para salvar vidas. Los jugadores más débiles murieron antes de poder reaccionar a los numerosos ataques. Los espectadores estaban aturdidos. Esta lucha les ayudó a darse cuenta de lo débil que era un individuo comparado con un gremio. Incluso los conocidos equipos de aventureros no eran nada. Muy rápidamente, Skieslither se vio obligado a arrinconarse. Mientras tanto, los miembros de Matchless Family rodearon la casa de subastas. HMPH. ¿Crees que no podemos tocarte solo porque la dinastía Centurión quiere echar una mano? Thunderineski se burló de Shifen, que no había participado en la batalla. Te garantizo que nadie puede protegerte en la región de la ciudad del Viento Frío. Si entregan todas sus armas y equipos ahora, aún puedo dejarlos libres. Si intentas tomar represalias, te eliminaré a ti, al Solitario 9, y a su grupo que se esconde detrás de ti. La multitud que nos observaba jadeó cuando escuchó la amenaza de Thunderineski. Todos sabían que Thunderineski era un hombre de palabra, pero no esperaban que fuera tan despiadado como para atacar también al grupo del Solitario 9. Sin embargo, tan pronto como Thunderineski terminó de hablar, Shifen, que había mantenido una postura relajada, desenvainó a Killing-Ray. Luego caminó casualmente hacia Thunderineski, quien se paró a 50 metros de él, como si estuviera dando un paseo por su propio patio trasero. ¿Qué? Se atreve a desafiar a Thunderineski. Está loco. Incluso los miembros de Matchless Family estaban aturdidos. Dejando a un lado las proezas individuales de Thunderineski, el hombre estaba rodeado por cientos de sus expertos. Estos subordinados probablemente matarían al espadachín antes de que se acercara a su líder de gremio. Tú te lo buscaste. Thunderineski frunció el ceño. No había pensado que este recién llegado sería tan tonto. Hizo un gesto con la mano y ordenó, mátalo. En el momento en que Shifen estaba al alcance de los jugadores, más de 100 hechizos y flechas volaron hacia él, formando una pared estrecha que no dejaba espacio para que Shifen la esquivara. Sin embargo, Shifen levantó la espada sagrada y la lanzó hacia adelante. Lightning Edge. De repente, incontables arcos de relámpagos azules se dirigieron hacia los hechizos y flechas que se acercaban. En un abrir y cerrar de ojos, el rayo destruyó todo en un cono de 50 yardas. Solo soy una persona. Sin embargo, no puedes matarme porque quieras, dijo Shifen tranquilamente mientras veía a Thunderineski y a sus numerosos subordinados transformarse en partículas de luz blanca. Capítulo 1452. Diferencia abrumadora. Silencio. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Los jugadores de ambos gremios se congelaron mientras miraban fijamente las partículas de luz que una vez fueron el cielo tronador y sus subordinados. De repente, un gran espacio vacío se había abierto en la calle llena de gente.
Incluso ahora, tenues arcos de electricidad parpadeaban alrededor del claro. En un solo movimiento, Shifen había matado a cientos de jugadores de la familia Matchless. Thundering-Ski, que estaba entre los 10 mejores jugadores de Coldwind City, había muerto ante sus ojos. No había dado la más mínima pelea antes de morir. Era difícil de creer que un espadachín de aspecto normal con una espada larga azul fuera el responsable de esto. Cuando el Solitario 9 y los otros, que estaban detrás de Shifen, vieron esto, no pudieron evitar jadear, las comisuras de sus labios se movieron ligeramente. Ya sabían que Shifen era muy poderoso, pero ahora parecía que Shifen no se había tomado en serio su lucha con Viento Pluma. ¿Quién es este tipo? Las esquinas de los ojos de Ski Slither se movieron mientras miraba el claro vacío a corta distancia. No se habría sorprendido tanto si Shifen hubiera sido un jugador de clase mágica. Sin embargo, era la primera vez que veía a un espadachín en el dominio de Dios con una habilidad tan poderosa. Además, esta habilidad tenía un tiempo de canalización tan corto, que no daba tiempo a los objetivos de la habilidad para reaccionar. ¿Cómo es posible? ¿El líder del gremio murió? Los miembros de Matchless Family estaban perdidos. Todo había sucedido demasiado rápido. Mató a nuestro líder del gremio. No podemos dejar que se escape. Esa habilidad debe tener un largo enfriamiento. No puede volver a usarla pronto. Mátalo. De repente, los miembros de la familia Matchless desviaron su atención de la dinastía Centurión mientras atacaban a Shifen. El líder del gremio estaba directamente conectado a la reputación del gremio. El hecho de que este hombre haya matado a su líder del gremio los humilló a todos al instante. Si no mataban a Shifen ahora mismo, la reputación de la familia Matchless sufriría. Esto impactaría severamente el desarrollo de su gremio. Maldita sea. Los jugadores de Matchless Family han perdido la cabeza. La tensión se apoderó de Solitario 9 mientras veía a los jugadores acercarse a él. Sin embargo, antes de que los miembros de la familia sin pareja llegaran a su grupo, Shifen señaló a Kijin Rai a la multitud que se acercaba. Aliento de dragón. De repente, un rayo de luz blanca se disparó. La luz blanca vaporizaba a cualquier jugador que tocara. En un abrir y cerrar de ojos, varios cientos de jugadores más habían muerto. Después de usar aliento de dragón, Shifen siguió con la autoridad del dragón, infligiendo la debuff de miedo a todos los enemigos en un radio de 50 yardas, reduciendo su velocidad de movimiento y velocidad de ataque en un 40% durante un minuto. Todos los que estaban dentro del rango de la habilidad se sintieron como si se hubieran sumergido en un pantano fangoso. Después de lo cual, Shifen activó la cuchilla defensiva, aumentando su rango de ataque. Luego dio un paso adelante y desapareció. ¿Dónde está? Mientras la multitud se recuperaba del shock y el miedo que el aliento de dragón de Shifen había infligido, el hombre había desaparecido. No pudieron evitar su creciente confusión. Sin embargo, antes de que nadie se diera cuenta, Shifen había reaparecido entre los miembros de la familia Matchless. Ligeramente blandió sus dos espadas a los enemigos cercanos. ¡Bum! Un tornado se formó alrededor de Shifen. Después de lo cual, todos los jugadores a menos de 15 yardas de Shifen se derrumbaron, mirando fijamente sus barras de HP vacías en un aturdimiento. Ni siquiera los MT con altos HP habían escapado de la ira de Shifen. Después de lo cual, Shifen avanzó una vez más. Esta vez, sin embargo, no ejecutó los pasos vacíos. En su lugar, dejó numerosas imágenes posteriores detrás de él a medida que avanzaba. Al mismo tiempo, blandió sus espadas sin ningún cuidado, matando a todos los jugadores que se acercaban a menos de 15 metros. Ninguno de los jugadores a su alcance escapó del abrazo de la muerte. De hecho, ni siquiera podían bloquear o esquivar los ataques del espadachín. Uno tras otro, los miembros de la familia Matchless se transformaron en partículas de luz. Shifen se veía como un dios de la muerte mientras cobraba la vida de estos jugadores. Nadie podía siquiera detenerlo. Aunque los jugadores del gremio trataron de detener a Shifen, sus intentos fueron poco más que una broma. Ni siquiera podían seguir los movimientos de Shifen con los ojos, y mucho menos hacer un ataque. Solo podían ver cómo las partículas de luz flotaban en el aire. No puede ser un jugador. Debe ser un demonio disfrazado. Es un monstruo. Un monstruo en piel humana. Tenemos que correr. Después de un breve momento, Shifen había matado a varios cientos de jugadores más. El pánico abrumó a los miembros de la familia Matchless mientras veían a Shifen cosechar las vidas de sus aliados. En este punto, se habían olvidado de vengar al líder de su gremio y restaurar la reputación de su gremio.
Solo podían pensar en alejarse lo más posible de Shifen. Nunca antes habían visto a un jugador tan aterrador. Comparado con Shifen, el monstruo jefe más fuerte que habían enfrentado se veía lindo. Después de todo, tenían alguna esperanza de dañar a un jefe. Sin embargo, contra Shifen, no podían ni siquiera resistirse. ¿Cómo se suponía que esto era una batalla PvP? Esto fue solo una masacre unilateral. Como ratas asustadas, los miles de miembros de la familia Matchless se dispersaron y huyeron en todas direcciones. Los jugadores que observaban desde una distancia segura estaban estupefactos. Antes de hoy, habían visto a miles de jugadores perseguir a una sola persona. Nunca habían visto a un jugador perseguir a un ejército de 10.000 hombres. Esta escena había destrozado todo lo que creían saber sobre el dominio de Dios. ¿No es un poco demasiado fuerte? ¿Quién es él? El solitario 9 estaba más que sorprendido. Un individuo que tiene el poder de suprimir un gremio entero solo ocurrió en sus sueños, pero vio cómo ese sueño se hizo realidad. Lo que el solitario 9 no sabía era que, aunque los jugadores de Ciudad Viento Frío podían ser más fuertes que los del dominio de Dios como falsificadores, sus armas y equipo no eran nada en comparación. Para probar este punto, ningún jugador de la familia Matchless dejó caer un arma o equipo épico. Lo mejor que tenían era un equipo de oro oscuro de nivel 40. Por otro lado, Shifen empuñaba 3 objetos legendarios fragmentados. También era un jugador de nivel 2. Con ambas ventajas, la diferencia entre Shifen y sus oponentes era espantosa. Mientras los otros jugadores de Espada Aurora observaban la masacre de Shifen, una indescriptible emoción floreció en sus pechos. Eran plenamente conscientes de que Shifen era un jugador. Tenían la intención de presumir ante sus amigos de haber conocido a un experto tan poderoso. Después de unos 30 segundos, la calle originalmente atascada estaba vacía de jugadores. Solo quedaban Shifen y un montón de armas y equipo. Los supervivientes de Matchless Family habían huido del campo de batalla hacía mucho tiempo. A pesar de tantos objetos que cubrían la calle, ninguno de los espectadores se movió hacia adelante para vaporizarlos. Al contrario, se distanciaron del botín, asegurándose de que al menos 100 metros se interponían entre ellos y el objeto más cercano. En cuanto a los guardias del NPC, le ahorraron a Shifen poco más que una mirada antes de perseguir a los miembros supervivientes de la familia Matchless. En las ciudades con NPC, los guardias del NPC apuntarían al lado que atacara primero. Los miembros de la familia Matchless se habían unido antes de rodear a Shifen. Si algún miembro del equipo atacaba, implicaban a todo el equipo en el crimen. Por lo tanto, en un tiempo determinado, Shifen podía matar a todos los miembros del equipo que quisiera sin recibir ningún castigo del sistema. Incluso si este mecánico no hubiera existido, Shifen podría haber encontrado simplemente un lugar apartado y alterado su apariencia con la máscara de demonio. Con el efecto de ocultación pasiva del cabo caminante nocturno, ni siquiera los guardias de alto nivel del NPC podrían tocarlo. Después de aplastar a los miembros de la familia Matchless, Shifen no se apresuró a recoger su botín. En su lugar, sonrió cuando se volvió hacia Sky Slither, que estaba a poca distancia, diciendo: líder del gremio Slither, ahora que el problema ha sido resuelto, ¿puedo saber qué asuntos tienes conmigo? Capítulo 1453. Cosechas inesperadas. Mientras los miembros de la dinastía Centurión veían a Shifen caminar hacia ellos, su aliento se agarraba y el sudor frío empapaba sus espaldas. Se sentía como si una bestia prehistórica se acercara, no un jugador, y ellos desesperadamente querían darse la vuelta y huir. Un hombre había inspirado a miles de miembros de la familia Matchless a correr como ratas asustadas. Si alguien les hubiera dicho que algo así había sucedido en el pasado, se habrían reído de ello. Ahora, sin embargo, no podían encontrar en sí mismos la manera de reírse. Se habían enfrentado muchas veces con el otro gremio, y ambos estaban más o menos al mismo nivel. Ya que Shifen podía suprimir a la familia sin igual por sí mismo, naturalmente, no tendría ningún problema en hacerlo a la dinastía Centurión. Sky Slither tenía una expresión fea. Si hubiera sabido que algo así sucedería, no habría metido las narices en la situación. Hermano experto, creo que ha habido un malentendido. Solo vine aquí para reclutarte porque tengo un rencor contra Matchless Family. Si hubiera sabido que el hermano experto era tan poderoso, no me habría metido en tus asuntos. Por esta ofensa, estoy dispuesto a pagar 10.000 cristales mágicos como compensación, dijo respetuosamente el cortador del cielo a Shifen. Su orgullo anterior se había desvanecido como el humo. ¡Qué generosa oferta!
El solitario 9 exclamó en voz baja. En su opinión, Ski Slicer estaba loco al ofrecer 10.000 cristales mágicos como disculpa. Incluso un conocido equipo de aventureros como la Espada Aurora solo había acumulado 2.000 cristales mágicos hasta ahora. Mientras tanto, los cristales mágicos eran un recurso indispensable en la ciudad del viento frío. Por ejemplo, los jugadores del Ifestile necesitaban los cristales para producir armas y equipos. Para aumentar su tasa de éxito en la producción, gastarían los cristales mágicos en el alquiler de talleres especiales en sus respectivas asociaciones de estilo de vida. También estaba el Coliseo Divino, y el entrenamiento allí costaba muchos cristales. Los cristales mágicos eran casi imposibles de salvar. Aunque había bastantes maneras de obtener cristales mágicos en la ciudad de los vientos fríos, entregar 10.000 cristales mágicos supondría un golpe considerablemente doloroso para la dinastía Centurión. Sin embargo, el solitario 9 no era un líder del gremio, por lo que no podía entender el proceso de pensamiento del cortador del cielo. Si un experto del calibre de Shifen decidía apuntar a la dinastía Centurión y emboscar al azar a su fuerza principal o a los miembros de la élite, el gremio se quebraría ante la pérdida. Además, la dinastía Centurión no podría hacerle nada a Shifen. Si tal situación duraba mucho tiempo, podría paralizar el gremio. La oferta de 10.000 cristales mágicos también sirvió para distanciar a la dinastía Centurión de Shifen. ¿10.000 cristales mágicos? Shifen estaba un poco confundido. Los recursos en la ciudad de los vientos fríos eran mucho más abundantes de lo que él había supuesto. Tanto la dinastía Centurión como la familia Matchless serían solo gremios de tercera categoría en el continente del dominio de Dios. Regalar 10.000 cristales mágicos probablemente llevaría al gremio a la bancarrota. Sin embargo, basado en la expresión de Ski Slicer, solo sintió una ligera punzada en la pérdida. Cuando el líder del gremio vio el pequeño ceño fruncido que se formaba en la cara de Shifen, se dio cuenta de que la otra parte no estaba particularmente satisfecha con la compensación. Apretando los dientes, dijo, si el hermano experto no encuentra la compensación satisfactoria, ¿puedo incluir este mapa también? Diciendo eso, Ski Slicer sacó una antigua piel de animal andrajosa. Aunque la piel era bastante vieja, emitió una débil presión. Aunque solo había un rastro de esta presión, todos parecían temerla. ¿Esto es, el poder divino? Shifen miró sorprendido la piel del animal en las manos de Ski Slicer. El poder divino era un aura única de los dioses. Cualquier objeto que irradiara la energía no sería ordinario. Además, este objeto se había manifestado en el mundo de los cristales de hielo. Aunque el rango de este otro mundo era bastante alto, solo podía albergar criaturas de nivel 5. Los dioses de nivel 6 estaban prohibidos en este mundo. El hecho de que tal artículo, una vez usado por Dios, se hubiera manifestado aquí lo hacía aún más valioso. Hermano experto, ¿qué opinas? Preguntó Ski Slicer, sonriendo cuando vio el interés de Shifen en la piel del animal. Había obtenido esta piel animal hace algún tiempo, pero aunque la reconocía como valiosa, no tenía forma de revelar sus secretos. Usarla para apaciguar a Shifen y mejorar su relación con el hombre no era un mal negocio. Trato hecho. Shifen asintió. Su objetivo al viajar al mundo de los cristales de hielo era obtener los cristales de hielo eternos, no dominar la ciudad del viento frío. No tenía ninguna razón para enfrentarse a los gremios locales. Si no fuera por la determinación de la familia sin pareja de empezar una pelea, no se habría molestado con ellos. Escuchando la respuesta de Shifen, Ski Slicer dio un suspiro de alivio. Luego entregó los 10.000 cristales mágicos y la piel del animal. En cuanto a las armas y el equipo que se encontraban en la calle, Shifen decidió vender los artículos a Ski Slicer por monedas y varios materiales raros. Las armas y el equipo ocuparon una ranura entera por sí mismos en el espacio de la bolsa de un jugador. Sin embargo, los materiales no. Una ranura podía contener múltiples artículos del mismo artículo. Vendiendo las armas y el equipo por materiales, Shifen podía maximizar el número de artículos que traía de vuelta al dominio de Dios. Naturalmente, Ski Slicer estaba más que feliz de aceptar la oferta de Shifen. Los miembros de la familia Matchless que habían acorralado a Shifen anteriormente consistían en las élites y expertos del gremio. La mayoría de los jugadores que habían caído ante Shifen habían sido expertos. Por lo tanto, las armas y el equipo que habían dejado caer se consideraban de primer nivel en la ciudad del viento frío. A través de esta transacción, Shifen había obtenido cerca de 8.000 oro en materiales raros.
Si revendía estos materiales en su mundo natal, podía ganar fácilmente más de 20.000 de oro. Sin embargo, Shifen no vendería todos los materiales ni siquiera por un solo pago de 20.000 de oro. Estos materiales raros podrían ayudar a los falsificadores de la empresa de comercio de velas a mejorar rápidamente. La empresa comercial podría incluso llegar a nutrir a un maestro falsificador. Después de obtener los materiales, Shifen rápidamente se dirigió a la biblioteca de la ciudad del viento frío. Mientras tanto, la noticia del triunfo de Shifen sobre la familia Matchless se extendió rápidamente por toda la ciudad de viento frío, sorprendiendo a los jugadores residentes. Ese tipo es increíble. No solo suprimió a la familia infinita por sí mismo, sino que incluso la dinastía Centurión lo trató con respeto. Desearía tener la mitad de su fuerza. Después de esto, Espina sin vida tendrá que renunciar a su posición como el experto número 1 de Ciudad Viento Frío. Me pregunto si este experto está aceptando discípulos, si él es o planea comenzar un equipo de aventureros o un gremio, seré el primero en solicitarlo. Durante un tiempo, los jugadores de Coldwind City discutieron acaloradamente sobre este recién llegado. Mientras tanto, un hombre con armadura azul y hielo y una lanza púrpura se enfrentó a un gran señor de nivel 54, lobo de hielo demoníaco en la grieta de la nieve, la tierra prohibida de la ciudad del viento frío. A pesar de la ventaja del lobo de hielo en velocidad y fuerza, estaba indefenso contra este hombre indiferente. Al contrario, el jugador restringió repetidamente sus movimientos. Debido a este hombre, el equipo de 20 hombres que le seguía se enfrentó fácilmente al demoníaco lobo de hielo. Menos de un minuto después de que la lucha comenzara, el lobo de hielo demoníaco se derrumbó y dejó caer varios objetos. Los miembros del equipo vieron cómo sus barras de experiencia se elevaban bastante. Mientras el equipo descansaba, una heroica espadachina se volvió hacia el hombre indiferente, que descansaba con los ojos cerrados. Riéndose, le dijo: «Sin vida, ¿no dijiste que eras el jugador más fuerte de Ciudad del Viento Frío? Parece que ahora tienes un rival». ¿Un rival? Los ojos de Espina sin vida se abrieron cuando escuchó estas palabras. Sacudiendo la cabeza, dijo: «Los expertos de Ciudad del Viento Frío no tienen ni idea. No están ni cerca de ser un rival adecuado para mí». «No hablo de ellos», respondió la mujer espadachina, silbato de limpieza. Revelando una sonrisa pausada, dijo: «¿No te jactaste de lo poderoso que eres? ¿Crees que puedes enfrentarte a 10.000 élites de la familia Matchless? Tienes que estar bromeando. Hablas de 10.000 jugadores de élite». Espina sin vida puso los ojos en blanco. «Entonces, ¿por qué afirmas ser invencible en la ciudad del viento frío? Aquí, echa un vistazo a esto». No hace mucho, un experto en espadas suprimió por sí solo el ejército de la familia Matchless. La dinastía Centurión incluso le ofreció un regalo como disculpa, dijo Silbato Limpiador, riéndose mientras enviaba una copia del vídeo de la batalla de Shifen a Espina sin vida. Esto es, aunque Lifel Storm quería refutar las palabras de Cleansing Whistle, no pudo evitar su sorpresa al ver el vídeo de la batalla. ¿Cómo puede haber un experto tan poderoso en la ciudad? Y bien, ¿no habías dicho antes que la clase de espadachín era una mierda? Ahora sabes lo poderosos que son los espadachines. Cleansing Whistle dijo, sintiéndose un poco orgullosa cuando vio el shock del hombre. Él es poderoso. Está en un nivel completamente diferente al mío, admitió sin rodeos Lifel Storm. La admisión del asesino sorprendió a Cleansing Whistle. Había pensado que la noticia sacudiría la confianza de Espina sin vida, permitiéndole obtener alguna retribución por sus insultos hacia su clase. Antes de que Silbato de Limpieza pudiera decir más, Espina sin vida se puso de pie y sacó un rollo de regreso de su bolsa. ¿Qué estás haciendo? El Silbato de Limpieza preguntó con curiosidad. ¿De verdad tienes que preguntar? Voy a buscar a ese experto, dijo Espina sin vida, con la emoción en sus ojos. Estás loco. Perdimos todo ese tiempo para llegar aquí, y aún así vas a volver, así como así. Cleansing Whistle estaba asombrado. Sin embargo, ignorando sus palabras, Espina sin vida activó el pergamino del retorno. Luego se transformó en un rayo de luz al salir de la grieta de la nieve. Al ver esto, Cleansing Whistle y los demás miembros del equipo no tuvieron más remedio que sacar los pergaminos de retorno y regresar también. Mientras tanto, en el distrito noble de Coldwind City, Shifen sacó con impaciencia el cuero de animal que Ski Slither le había dado y lo inspeccionó cuidadosamente mientras viajaba en un carruaje avanzado. Capítulo 1454. Tesoro que supera el rango épico. No es de extrañar que Ski Slither no pudiera hacer nada con esto.
Cuando Shifen trató de inspeccionar el cuero, solo pudo aprender su nombre. Cuero animal deshilachado. El artículo no mostró más información. Aunque este cuero animal irradiaba un débil rastro del poder divino, debido al tiempo, fue dañado más allá del reconocimiento. Las imágenes y palabras que habían sido inscritas en el artículo eran casi imposibles de discernir. Afortunadamente, Shifen confiaba en que era aún más hábil en el análisis de los artículos que un maestro tasador. Me pregunto qué es este artículo, exactamente. Shifen entonces activó ojos omniscientes e inspeccionó la piel una vez más. En el momento en que trató de hacerlo, una barra de carga apareció sobre el objeto. Mirando la barra de carga, Shifen estaba asombrado. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de objeto es este? Cuando usó ojos omniscientes para evaluar los objetos de oro oscuros, el proceso no tomó más de 10 segundos, pero este trozo de piel requirió 30 segundos. Ni siquiera los objetos épicos tardaron tanto en ser valorados. A medida que pasaban los segundos, el proceso restauraba las imágenes y las palabras en la piel del animal. Cuando la barra de carga se llenó y desapareció, la piel originalmente andrajosa parecía haber recuperado su vitalidad cuando empezó a restaurarse. En un abrir y cerrar de ojos, la piel de animal desarrapada se veía como nueva. ¿Esto es, un santuario antiguo? Shifen le dio al cuero una mirada incrédula. Hermano mayor Yefen, ¿ha pasado algo? Ian ya preguntó desde el lado de Shifen. Todos en el carruaje estaban curiosos, mirando a Shifen para una explicación. Este hombre había permanecido tranquilo incluso cuando se enfrentó a un ejército de 10.000 jugadores, sin embargo, miró el escondite que Ski Slither le había dado por sorpresa. No es nada. Solo estoy satisfecho con la transacción con Ski Slither, dijo Shifen, riéndose. A pesar de que Shifen se había deshecho del asunto verbalmente, por dentro estaba extasiado. Los antiguos santuarios eran considerablemente viejos y misteriosos lugares. Nadie sabía quién los había construido, pero todos los grandes mundos del otro las tenían. Los santuarios antiguos eran extremadamente peligrosos, custodiados por poderosos monstruos. También estaban llenos de trampas. Aún así, los jugadores que residían en los grandes mundos del otro se apiñaban en estos santuarios antiguos como locos. Esto se debía a que los santuarios antiguos albergaban el pasaje para viajar desde sus otros mundos al continente del dominio de Dios. A medida que los expertos de otros mundos se volvían más poderosos, encontraban pistas que les llevaban a estos santuarios antiguos. Luego buscaban la ubicación de los santuarios antes de explorar sus interiores. Eventualmente, encontrarían el dominio de Dios. Sin embargo, este proceso normalmente solo comenzaba cuando los jugadores alcanzaban el nivel 100. Los mapas que contenían estos santuarios antiguos eran generalmente áreas de alto nivel. Además, los propios santuarios antiguos estaban muy bien escondidos. El escondite de animales que Ski Slither le había dado era un registro de todas las ubicaciones e información sobre los santuarios antiguos del mundo de cristal de hielo. Este objeto ahorraría mucho tiempo a los jugadores. Solo ahora Shifen entendió por qué había tomado una cantidad inusual de tiempo para evaluar el escondite del animal. No había duda de que el mapa de los antiguos santuarios en su mano valía mucho más que un mísero objeto épico. Después de todo, quienquiera que poseyera este mapa tendría acceso total al mundo de cristal de hielo. Mientras desarrollara el camino hacia uno de los antiguos santuarios, podría transferir libremente recursos entre el mundo de los cristales de hielo y su mundo natal. Los beneficios de la reventa de estos artículos podrían incluso tentar a los Super Guilds. Cuanto antes abriera este camino, más beneficios obtendría. Según el mapa de los santuarios antiguos, el santuario antiguo más fácil de alcanzar estaba en un mapa de nivel 50 a 70. Este mapa era una tierra prohibida que conectaba las diferentes ciudades de los NPC en el mundo de cristal de hielo. Para la ciudad del viento frío, este mapa era la grieta de la nieve. Solo que el mapa indicaba que el santuario antiguo de la falla de nieve estaba bajo su región central, por lo que sería extremadamente difícil de localizar. Para cuando alguien descubriera el mapa oculto, los principales jugadores del mundo de cristal de hielo habrían superado el nivel recomendado. Con este mapa, mi viaje aquí ha valido la pena. Shifen comenzó a formular numerosos planes mientras inspeccionaba la ubicación del santuario antiguo. Había venido al mundo de cristal de hielo por una búsqueda. Originalmente, tuvo que esperar hasta que alguien del mundo de cristal de hielo activara la puerta de teletransportación de un santuario antiguo para volver a este mundo después de terminar su búsqueda.
Además, eso dependía de si el jugador que descubriera el santuario publicaría o no la ubicación de la puerta de teletransportación. Después de todo, no podría volver al mundo de los cristales de hielo a menos que encontrara otra puerta de teletransportación en el continente del dominio de Dios. Sin embargo, las cosas habían cambiado. Si podía activar un santuario antiguo antes de irse, viajaría entre los mundos sin obstáculos. Esto le daría al ala cero una ventaja. Además, a diferencia de la guarida oscura, donde solo podía llevar una persona con él, las puertas de teletransportación del santuario antiguo no tendrían tal restricción. Por supuesto, tendría que pagar la tarifa de teletransportación. NPCs increíblemente poderosos guardaban las puertas de teletransportación del santuario antiguo, y cada uno de estos NPCs determinaba las tarifas basándose en la distancia que separaba los dos mundos. Generalmente, la tarifa oscilaba entre 20 y 50 cristales mágicos por persona. Aunque Shifen había encontrado una vez una puerta que cobraba una piedra de maná por persona, por lo general, solo la élite independiente y los jugadores expertos podían permitirse viajar de un mundo a otro. Sin embargo, el costo no era nada comparado con los beneficios potenciales que los gremios podían obtener. Después de todo, cada otro mundo tenía sus propios recursos especializados, que eran extremadamente raros en el dominio de Dios. Si los gremios tenían que pagar una pequeña cuota de teletransportación para obtener estos preciosos recursos, estarían más que contentos de separarse del costo. En este momento, abrir un camino hacia el santuario antiguo era mucho más importante que obtener los cristales de hielo eterno para Shifen. Mientras activara el santuario antiguo, aceptaría fracasar en la búsqueda y perder su oportunidad de cambiar los cristales de hielo eternos por el brazalete del tiempo. Simplemente podía confiar en los recursos del mundo de los cristales de hielo para ganar 5 millones de cristales mágicos en un mes y comprar el brazalete del tiempo por el precio originalmente establecido. Parece que tendré que hacer un viaje a este santuario antiguo más tarde. Pensando hasta este punto, Shifen inspeccionó cuidadosamente la información sobre la piel del animal. Nadie debe subestimar un santuario antiguo. Basado en sus recuerdos, un santuario antiguo requería una considerable cantidad de tiempo para atacar y conquistar. Y estaba solo en el mundo de los cristales de hielo. No sería fácil abrir un camino. En cuanto a los cristales de hielo eternos, Shifen tenía la intención de visitar la biblioteca antes de tomar su decisión. Si encontraba la manera de obtener los 10 cristales de hielo eterno, ahorraría una gran cantidad de cristales mágicos. Después de mirar el mapa de los antiguos santuarios por un tiempo, Shifen sintió un dolor de cabeza. El santuario antiguo en cuestión sería extraordinariamente difícil de asaltar. Solo ahora entendía por qué los grandes gremios del otro mundo necesitaban un mes para limpiar un solo santuario. Incluso un santuario antiguo de bajo nivel, como el que se encuentra debajo de la grieta de la nieve, estaba custodiado por un monstruo mítico de nivel 70. Incluso el último jefe de la grieta de la nieve era un dragón de la tierra de 9 cabezas de nivel 70, gran señor. Aunque solo un nivel separaba a los dos, la diferencia de fuerza era como el cielo y la tierra. Solo, nunca podría derrotar a un jefe de nivel 70, mítico. Cuando Shifen terminó de examinar el mapa de los antiguos santuarios, se volvió hacia el solitario 9 y preguntó, «Hermano 9, ¿me ayudarías con algo?» «¿Ayudarte?» El solitario 9 preguntó, confundido. «Sí. Deseo establecer un equipo de aventureros en la ciudad del viento frío», dijo Shifen. Capítulo 1455. Se establece el equipo de aventureros. ¿Establecer un equipo de aventureros? Hermano mayor Yefen, ¿estás bromeando? Por un momento, todos los que iban en el carruaje avanzado miraron a Shifen con sorpresa, preguntándose si habían escuchado mal. Shifen había expresado previamente su falta de interés en establecer su propia fuerza. Solo había llegado a la ciudad de viento frío desde otra región para completar una búsqueda. Sin embargo, este hombre acababa de declarar que quería establecer su propio equipo de aventureros. Ambos estaban confundidos y emocionados al escuchar esto. Si Shifen formaba un equipo de aventureros, sin duda alguna prosperaría. Además, durante la batalla anterior, Shifen se había hecho un nombre en la ciudad del viento frío. No tendría ningún problema en establecer un gremio, y mucho menos un equipo de aventureros. Ya podían ver a los jugadores haciendo fila para solicitar el ingreso. ¿Con qué necesitas nuestra ayuda? El solitario 9 preguntó, prácticamente brillante. Ya había decidido unirse a cualquier fuerza que este hombre estableciera.
Después de todo, la fuerza y los estándares de combate de Shifen eran mucho más impresionantes que los suyos. Ver la batalla de Shifen le había abierto las puertas a un mundo completamente nuevo. Desafortunadamente, Shifen no había mostrado ningún interés en establecer su propia fuerza, así que no le había preguntado al espadachín sobre ello. Solo esperaba formar una relación cercana con el espadachín y encontrar una oportunidad para buscar la guía de Shifen. Ahora, sin embargo, no necesitaba hacerlo. Simplemente podía unirse al equipo de aventureros de Shifen. Su objetivo al establecer un equipo de aventureros era mejorar sus estándares de combate al ahondar en las diversas ruinas y mazmorras del dominio de Dios. No le gustaba participar en las luchas entre gremios. Lo más importante, siempre había odiado la forma en que la familia sin pareja y la dinastía de los centuriones habían operado. Por lo tanto, había establecido el equipo de aventureros de la Espada Aurora. Pensó que él y sus compañeros podrían unirse a Wayfair, el equipo de aventureros número 1 de Ciudad Viento Frío, si los gremios presionaban demasiado a la Espada Aurora. Afortunadamente, ya no tenía que preocuparse por eso. Me gustaría pedirles su ayuda en la publicidad y organización del reclutamiento del equipo de aventureros. Después de pensarlo un poco más, continuó. No necesito mucha gente para el equipo. 3 o 4 mil miembros serán suficientes. Los miembros oficiales tendrán que llegar al 5º piso de la torre de pruebas por lo menos, aunque el requisito aumentará con el tiempo. Coldwind City tenía su propio coliseo divino, y aunque no estaba conectado con los de otras ciudades, no afectaba a las evaluaciones de los jugadores. ¿El 5º piso? La mandíbula de Ian ya cayó. Gran hermano Yefen, muy pocas personas en la ciudad de Viento Frío serán capaces de cumplir con ese requisito. La mayoría de los expertos solo pueden llegar al 4º piso. Ian ya era una de las expertas de la Espada Aurora de mayor rango, pero incluso ella solo recientemente había llegado al 5º piso. La calidad es más importante que la cantidad. Por supuesto, podríamos dejar que los jugadores hicieran otra serie de pruebas antes de unirse al equipo de aventureros, dijo Shifen. Luego sacó la lista de los criterios de prueba del ala 0 al reclutar miembros, exhibiéndola para el Solitario 9 y su grupo. No todos los talentos en el dominio de Dios eran poderosos. En lugar de reclutar solo a aquellos que ya eran fuertes, también podían buscar jugadores con potencial. Los jugadores con potencial se convertirían en miembros de reserva por el momento. Los miembros de la reserva serían probados y juzgados en base a su velocidad de mejora. Podrían convertirse en miembros oficiales una vez que alcanzaran un cierto nivel. Si no, tendrían que recurrir a la prueba primaria, llegando al 5º piso de la torre de pruebas. Aunque este proceso de 2 etapas era tedioso, ayudaba a que el ala 0 no se perdiera de expertos potenciales. Por supuesto, había un requisito mínimo para convertirse en miembro de reserva. Los jugadores tenían que llegar al 4º piso de la torre de pruebas. En esta etapa del juego, el 4º piso de la torre de pruebas seguía siendo un obstáculo bastante difícil para los jugadores. Sin embargo, a medida que los estándares de los jugadores continuaban mejorando, más de ellos llegaban al 4º piso. Si un jugador ni siquiera podía llegar al 4º piso, no tenía sentido que hiciera la prueba para convertirse en miembro de reserva. Aún así, los requisitos de Shifen aturdieron a los 9 solitarios y a sus compañeros. En Coldwind City, los jugadores que podían llegar al 4º piso de la torre de pruebas generalmente eran reclutados para convertirse en miembros de élite en uno de los 2 gremios principales, pero solo serían miembros de reserva en el equipo de aventureros de Shifen. Una vez que los jugadores de la ciudad se enteraban de esto, lo llamaban loco. Después de todo, ¿cómo podría un equipo de aventureros ofrecer más beneficios que un gremio? Convencer a 1000 personas para que se unan al equipo de aventureros de este hombre sería inmensamente difícil, mucho menos a 5000 personas. Hermano Yefen, ¿cómo piensas llamar a tu equipo de aventureros? El Solitario 9 preguntó. ¿El nombre del equipo de aventureros? Shifen pensó en cómo los demás le habían llamado Asura. Siendo intensamente poco creativo, respondió. Llamémoslo el equipo de aventureros de la Asura. Al principio, había considerado simplemente llamarlo el equipo de aventureros del ala 0. Después de todo, había planeado usar este equipo de aventureros como refuerzos para los miembros principales del ala 0. Sin embargo, después de pensarlo un poco, abandonó la idea. Después de todo, a muchos de los expertos del dominio de Dios no les gustaban las restricciones que los gremios imponían a sus miembros. En cambio, podía invitar a los expertos que se negaban a unirse al ala 0 a su equipo de aventureros de la Asura.
De esta forma, el equipo de aventureros de la Asura podía reunir a expertos independientes a los que no les gustaban los gremios, formando una relación simbiótica con el Alacero. Entonces, hermano Yefen, ¿puede mi equipo de aventureros de la Espada Aurora unirse al tuyo? El solitario 9 preguntó ansiosamente después de respirar profundamente. Claro. Me ayudará bastante si te unes. Mientras los miembros de tu equipo puedan cumplir con uno de los dos requisitos, son bienvenidos, dijo Shifen, sonriendo. Ya tenía una estimación aproximada de la fuerza del solitario 9. También había escuchado los comentarios de Ian ya sobre el asunto. No solo era el solitario 9 uno de los 3 mejores MT de Coldwind City, sino que también había llegado a la última etapa del 6º piso de la torre de pruebas. Estaba a solo un paso de la 7ª. Aunque no conocía ninguna técnica de combate avanzada, no estaba tan lejos del reino de refinamiento de medio paso. En el Alacero, podía fácilmente clasificarse entre los 10 mejores MT del gremio. Era bastante impresionante. Además, el solitario 9 no había recibido ningún entrenamiento oficial como los miembros del Alacero. El hombre había alcanzado ese nivel de su propio poder. Si a los 9 solitarios se les ofrecía suficiente entrenamiento y guía, podría fácilmente alcanzar el reino de refinamiento de medio paso. Con el tiempo suficiente, llegar al reino del refinamiento no sería un gran problema. Como un experto tan capaz, ¿por qué no daría la bienvenida a los 9 solitarios a su equipo de aventureros? Desafortunadamente, no tendría otra opción que dejar ir a los miembros de la Espada Aurora que no podían cumplir con los requisitos de reclutamiento. Era importante que una organización se adhiriera a sus propias reglas. De lo contrario, la organización perdería la confianza de sus miembros. Lo entiendo. El solitario 9 respondió. El equipo de aventureros de la Asura quería expertos. No tendría más remedio que compensar a los miembros de la Espada Aurora que no se han presentado. Después de eso, Shifen y sus nuevos compañeros hicieron una lista de los beneficios que el equipo de aventureros de la Asura ofrecería a sus miembros. Con un requisito de reclutamiento tan alto, no muchos jugadores se presentarían si no ofrecieran los beneficios apropiados. Antes de que se dieran cuenta, su avanzado carruaje había llegado antes que la biblioteca de Coldwind City. ¡Qué maravillosa biblioteca! Tan pronto como Shifen se bajó del carruaje, no pudo evitar mirar el edificio montañoso que tenía delante. Comparada con la biblioteca de Ciudad Río Blanco, la de Ciudad Viento Frío era un gigante. El edificio tenía más de 300 metros de altura. Era lo suficientemente grande como para llenar 3 estadios deportivos. Al mismo tiempo, la biblioteca se sentía antigua como una ruina perdida hace mucho tiempo. Después de lo cual, Shifen activó su título de cazador de demonios y se acercó a la entrada. Los 4 guardias del NPC junto a las puertas miraron a Shifen al pasar, sin mostrar intención de detener al espadachín. En otro lugar, Solitario 9 publicó la información de reclutamiento del equipo de aventureros de Asura en los foros oficiales de Coldwind City. Al mismo tiempo, Ian Ya y los demás se encargaron de los arreglos necesarios para difundir la noticia por toda la ciudad. Rápidamente, las noticias sobre el equipo de aventureros de Shifen llegaron a todos los jugadores de Coldwind City. ¿Qué? ¿Realmente está tratando de establecer un equipo de aventureros? Cuando Thundering Ski, que acababa de resucitar, recibió la noticia, su expresión se oscureció. Capítulo 1456. Beneficios del equipo de aventureros. Líder del gremio, bastantes de nuestros miembros se han retirado del gremio tan pronto como escucharon la noticia. Si no hacemos algo para detener esto, me temo que perderemos más de nuestros miembros, Viento Pluma informó cautelosamente a Thundering Ski. La batalla en la casa de subastas asestó un duro golpe a la reputación de la familia Matchless, y debido a ello, el gremio había perdido más de 1000 élites y expertos. Sin embargo, a pesar de tan grandes pérdidas, la familia sin pareja no pudo hacer nada al respecto. Después de todo, el gremio estaba completamente indefenso contra Shifen. Para empeorar las cosas, Shifen había decidido establecer su propio equipo de aventureros. No podían permitirse el lujo de provocar a Shifen cuando estaba solo, pero aún así podían evitar al hombre. La familia Matchless tenía más de 100.000 miembros. Incluso si Shifen fuera más poderoso, no podría dañar los cimientos del gremio si sus miembros se dispersaran. Sin embargo, si tenía un equipo de aventureros bajo su control, Matchless Family probablemente tendría que enfrentarse a miles de jugadores en el futuro. Se volvería aún más difícil tratar con este experto. Maldita sea. ¿Quién es él? ¿Por qué no hemos oído hablar de este tipo antes?
La expresión de Tunderineski se torció al leer el último informe. Si no fuera por la repentina aparición de Shifen, sus planes no se habrían interrumpido, y él se habría asegurado su dominio sobre la ciudad del viento frío. Líder del gremio, ¿deberíamos contactar a esa gente? Viento Pluma preguntó en voz baja. No se puede evitar. A este ritmo, Ciudad Viento Frío terminará en manos de la dinastía Centurión o del equipo de aventureros de Asura. Ya que me han quitado la ciudad de los vientos fríos, tampoco les dejaré que la tengan, gruñó Cielo Tronador, un frío destello en sus ojos. Contacta con ellos. Diles que la familia sin pareja está dispuesta a unirse a su gremio. Sin embargo, requerimos que destruyan la dinastía Centurión y el equipo de aventureros de Asura. Aunque los jugadores de Coldwind City no pueden viajar a otras ciudades NPC en este momento, pueden comunicarse con los jugadores de estas ciudades sin conexión. Un alto cargo de Hécate, un gran gremio en otra ciudad NPC, había contactado a Matchless Family, declarando el interés de Hécate en comprar el gremio. Inicialmente, Tunderineski había dudado. Después de todo, Hécate era mucho más poderosa que Matchless Family, controlando más de 5 ciudades de NPC. Hécate incluso gobernó la ciudad de Cristal de Hielo, la mayor ciudad de NPC del mundo. Tunderineski no confiaba en la supervivencia de la familia Matchless si insultaba a este enorme gremio. Esperaba consolidar su control sobre la ciudad de Viento Frío antes de que alguien despejara la grieta de la nieve. Incluso si su ciudad estuviera conectada con otras ciudades de NPC, tendría más o menos el poder de resistir a las fuerzas externas. Ahora que había perdido toda esperanza de convertirse en el señor de su ciudad, unirse a Hécate era su mejor opción. Una vez abierto el paso, con el apoyo secreto de Hécate, la familia Matchless enviaría a la dinastía Centurión y a Shifen a reunirse con su creador. Entendido. Me encargaré de ello inmediatamente. Viento Pluma se desconectó del juego y desapareció de la oficina. En otro lugar, después de separarse, el Solitario 9 y los demás tomaron los $3000 que Shifen les había dado para comprar un terreno considerablemente grande del ayuntamiento. Luego visitaron la asociación de aventureros para comenzar la construcción de su residencia. Aunque la residencia no era tan lujosa como la del gremio, podía alojar fácilmente a 1000 personas a la vez. Los aspirantes esperanzados ya habían rodeado la residencia de Asura. Más de 4000 jugadores esperaban su evaluación, y esto era solo el comienzo. Como se esperaba del equipo de aventureros establecido por el experto número 1 de Coldwind City. La residencia de Asura es aún más grande que la de Wayfarers. Eso es. Apuesto a que no pasará mucho tiempo antes de que Asura se convierta en el equipo de aventureros número 1 de la ciudad del viento frío. Mientras la multitud esperaba que comenzara el proceso de solicitud, el Solitario 9 salió y puso los requisitos de reclutamiento en la entrada. Cuando las normas de reclutamiento de Asura se hicieron públicas, muchos jugadores se sorprendieron. ¿Está loco el equipo de aventureros de Asura? Solo los que llegaron al 5º piso de la torre de pruebas califican para unirse. ¿No saben lo que significa llegar al 5º piso de la torre de pruebas? ¿Qué? Incluso aquellos que pueden llegar al 4º piso tienen que lidiar con más pruebas. Si tuviera ese tipo de fuerza, me habría unido a un gremio como miembro principal. ¿Por qué me molestaría en unirme a un equipo de aventureros? ¿Es realmente un equipo de aventureros? ¿Por qué siento que sus requisitos de reclutamiento son más duros que los de un gran gremio? Con estos estándares, dudo que Asura reclute siquiera 1000 miembros. No, puede que ni siquiera consiga 500 miembros. ¿El equipo de aventureros de la Asura está jugando con nosotros? Mierda. No es este un equipo de aventureros. ¿Quién estaría tan desesperado como para lidiar con esta mierda? Cuando los jugadores fuera de la residencia de Asura vieron los requisitos, algunos se rieron, otros maldijeron y otros simplemente se dieron vuelta y se fueron. Todos pensaron que el equipo de aventureros de Asura estaba loco. Por lo que sabían, los requisitos de reclutamiento de Asura eran incluso más altos que los de un gremio de primera categoría, sin mencionar los gremios de Coldwind City. Con tan altos requisitos, solo un pequeño número de jugadores en todo el mundo de los cristales de hielo se molestaría en unirse al equipo de aventureros. Después de todo, Asura era simplemente un equipo de aventureros. No podía ofrecer ningún beneficio significativo. Un equipo de aventureros solo existía para facilitar a los jugadores la formación de equipos y grupos para asaltar mazmorras y explorar ruinas. Los jugadores expertos nunca tuvieron que preocuparse por encontrar miembros para el grupo. Además, el equipo de aventureros de Asura se había establecido recientemente.
Incluso con un experto como Shifen, sin los resultados de la exploración de las mazmorras o las ruinas, los jugadores expertos se inclinaban menos a considerar un equipo de aventureros. Comandante, los jugadores han estado fuera de nuestras puertas durante bastante tiempo, pero solo unos pocos se han presentado. ¿Qué debemos hacer? Ian Ya declaró a la multitud afuera en su frustración. Ian Ya, deja de llamarme comandante. Ahora que nos hemos unido al equipo de aventureros de Asura, Yefen es el comandante. Yo soy simplemente uno de los líderes del partido de Asura, dijo el solitario 9. En cuanto a la cuestión del reclutamiento, el comandante ha declarado que si la gente no se presenta, revelaremos este beneficio al público. Había mencionado la posibilidad de esta situación incómoda a Shifen, y después de pensarlo un poco, el hombre había decidido aumentar los beneficios de los miembros del equipo. Cualquier miembro oficial del equipo de aventureros de Asura podía usar los puntos de contribución para comprar armas y equipo de oro oscuro, así como la oportunidad de aprender varias técnicas de combate. ¿Qué? Co-comandante, ¿es eso cierto? Exclamó Ian Ya cuando escuchó esto. El poder comprar armas y equipo de oro oscuro del equipo de aventureros ya era impresionante. Incluso los expertos de Ciudad Viento Frío solo tenían unos pocos artículos de oro oscuro. Normalmente, solo los miembros del núcleo de los gremios tenían acceso a estos artículos, pero los miembros oficiales de la Asura podían pujar por ellos. Sin embargo, los objetos de oro oscuro palidecieron en comparación con las técnicas de combate. La mayoría de los jugadores sabían algo sobre las técnicas de combate, técnicas misteriosas que podían mejorar significativamente el poder de combate de uno. Desafortunadamente, muy pocos jugadores conocían realmente alguna de estas técnicas. De hecho, ninguno de los dos grandes gremios de Coldwind City tenía jugadores que hubieran aprendido una técnica de combate. Sin embargo, el equipo de aventureros de Asura se ofreció a enseñar a sus miembros varias técnicas de combate. Esto se sintió como un sueño. El comandante tomó la decisión, así que no te preocupes. En cualquier caso, publica la información fuera. El solitario 9 asintió con la cabeza. Él también se sorprendió cuando escuchó la decisión de Shifen. Después de eso, Ian Ya corrió al tablero de anuncios fuera de la entrada de la residencia y publicó este impactante anuncio. Capítulo 1457. Pista de la evolución. La biblioteca de Coldwind City. Tan pronto como Shifen entró en la biblioteca, sintió como si acabara de entrar en un mundo diferente. La biblioteca no contenía ningún libro en absoluto. En su lugar, el salón incluía un cielo estrellado y arbustos organizados. Los arroyos y puentes serpenteaban por el salón principal. De vez en cuando, se veían bolas de agua brillantes y translúcidas saliendo de los arroyos antes de que se dispersaran en pequeñas gotas. Todos estos arroyos se originaron en un solo lugar, la enorme bola de agua que flotaba en el centro del salón. Ni siquiera la biblioteca de Ciudad Estrella Luna era tan hermosa. ¡Qué biblioteca tan asombrosa! Está completamente automatizada con el uso de bolas de agua mágicas. La densidad del maná es el doble que la del exterior. Si los jugadores pudieran practicar sus hechizos aquí, su eficiencia de aprendizaje se duplicaría, tal vez triplicaría. Shifen no pudo evitar su sorpresa cuando sintió el maná del edificio. Sin embargo, Shifen se sorprendió al ver solo unos pocos jugadores de clase mágica en la biblioteca. De un vistazo, solo contó de 200 a 300 jugadores. Era un número anormalmente pequeño para una biblioteca. Lo que no sabía era que uno tenía que convertirse en varón antes de poder entrar en la biblioteca de Ciudad Viento Frío. Si no fuera por el título de cazador de demonios de Shifen, los guardias de nivel 180 del NPC en la entrada lo habrían ahuyentado. Sin embargo, no pensó mucho en el asunto. Se acercó a la bola de agua central y comenzó a buscar información sobre los cristales de hielo eterno. Era mucho más conveniente buscar en la bola de agua mágica que hojear numerosos libros. Seguro que hay mucha información aquí. Shifen se sorprendió cuando su búsqueda del cristal de hielo eterno regresó con más de 100 resultados. Normalmente, tendría suerte si consiguiera unos 10 resultados para una búsqueda en particular. Afortunadamente, normalmente era suficiente información para encontrar el artículo que querían, sin embargo, cientos de entradas mencionaban los cristales de hielo eterno. Esto casi garantizaba que podría encontrar la ubicación de los cristales. Después de lo cual, Shifen buscó entre la información. ¿Cómo es posible? Lo que Shifen encontró lo sorprendió. El cristal de hielo eterno era en realidad un cristal de mana.
Solo que, debido a la influencia del mundo de los cristales de hielo, el poder de la escarcha contaminó estos cristales de maná, transformándolos en cristales de hielo eterno. Estos cristales se podían encontrar en las diversas tierras prohibidas del mundo de los cristales de hielo, pero solo los grandes jefes de rango y superiores tenían la posibilidad de dejarlos caer. Desafortunadamente, estos jefes no dejaron caer los cristales de hielo eternos por completo. Más bien, tenían muy pocas posibilidades de arrojar fragmentos de cristales de hielo. Uno tenía un 50% de posibilidades de sintetizar con éxito 10 fragmentos de cristal de hielo en un cristal de hielo completamente eterno. No es de extrañar que me diera un mes para esta búsqueda. Ciertamente no va a ser fácil. Shifen frunció el ceño. Aunque la grieta de las nieves era una tierra prohibida, no tenía muchos jefes de campo. Considerando la baja tasa de caída y el 50% de éxito, tomaría mucho tiempo obtener un cristal de hielo eterno, mucho menos 10. Supongo que debo apurarme. Ahora que sabía que los cristales de hielo eterno eran en realidad cristales de maná, tenía aún más razones para obtenerlos. También necesitaba cristales de maná para desarrollar la cuchilla abisal. Aunque la espada abisal de nivel 1 era muy poderosa, particularmente en lo que se refiere a la tasa de compatibilidad, sus atributos básicos no estaban al nivel de las armas épicas de primer nivel. Quería evolucionar la hoja abisal, pero no había encontrado cristales de maná, así que se vio obligado a dejar el asunto a un lado durante algún tiempo. Si pudiera evolucionar la cuchilla abisal una vez más, estaría más seguro de derrotar al jefe guardián del antiguo santuario. Armado con esta nueva información, Shifen estaba contento de haber decidido establecer un equipo de aventureros en la ciudad de Viento Frío. No habría tenido ninguna esperanza de recolectar suficientes cristales de hielo eterno a tiempo si estuviera solo. Después de lo cual, Shifen dejó la biblioteca y se apresuró a la residencia de Asura. Poco después de que el equipo de aventureros de Asura publicara los nuevos beneficios, la multitud que estaba fuera de la residencia del equipo se alborotó. ¿Qué? Los miembros pueden cambiar los puntos de contribución por técnicas de combate. Asura está realmente dispuesto a enseñar técnicas de combate. Ni siquiera los dos grandes gremios de la ciudad ofrecen ese beneficio. Aunque Coldwind City tenía muchos expertos, solo un puñado había aprendido técnicas de combate. Estos expertos trataron estas técnicas como reliquias familiares, negándose a enseñar a cualquier forastero. Pero el público en general sabía lo poderosas que eran las técnicas de combate. Un jugador con una técnica de combate podía fácilmente derrotar a uno sin ella. Además, a diferencia de las habilidades y los hechizos, los jugadores podían mejorar sus estándares de combate mientras aprendían una técnica. Esta era otra razón por la que los expertos se negaban a enseñar a otros sus técnicas. Se negaron rotundamente a todo tipo de pago por el entrenamiento. Sin embargo, el equipo de aventureros de la Asura quería enseñar a sus miembros varias técnicas de combate. La noticia dejó atónitos a innumerables jugadores. Ninguno de ellos dudaba de la validez de la oferta de Asura. Como el experto número 1 de Ciudad Viento Frío, Shifen ciertamente conocía muchas técnicas de combate. No había nada de sorprendente en que enseñara a sus miembros una o dos de estas técnicas. Además, cuanto más poderoso era un experto, más valoraban sus promesas. Después de un corto momento, los jugadores llenaron el área de registro previamente vacía. La multitud incluía incluso a jugadores que aún no habían llegado al cuarto piso de la torre de pruebas. Estos jugadores suplicaron a Solitario 9 que les diera una oportunidad y les permitiera convertirse en miembros de reserva. Durante un tiempo, el Solitario 9 y los demás jugadores que ocupaban la zona de registro estuvieron increíblemente ocupados. Más jugadores habían venido a inscribirse de lo que esperaban. Incluso los expertos del quinto piso se apresuraban a presentar sus solicitudes. Entre estos expertos, muchos habían sido miembros principales de equipos de aventureros conocidos o expertos de los dos grandes gremios. En menos de 30 minutos, Asura tenía más de 100 miembros oficiales y 500 miembros de reserva. Desafortunadamente, el Solitario 9 rechazó a todos los jugadores que aún no habían llegado al cuarto piso de la torre de pruebas, diciéndoles que volvieran después de hacerlo. La noticia de la oferta del equipo de aventureros de Asura para enseñar a sus miembros las técnicas de combate se extendió rápidamente por toda la ciudad. Se convirtió en un tema candente entre estos jugadores, y muchos expresaron su intención de unirse a la organización. Los dos grandes gremios de la ciudad sufrieron dolores de cabeza debido a esto.
Habían planeado ridiculizar a Asura por sus altos requerimientos de reclutamiento, pero ahora, solo estaban frustrados por el nuevo equipo de aventureros. Si Asura reunía suficientes expertos y les enseñaba técnicas de combate, no había duda de que el equipo de aventureros se convertiría en el señor de la ciudad de Viento Frío. Líder del gremio, he notificado a Hécate. Sin embargo, más de 500 jugadores ya se han unido a Asura. A este ritmo, Asura gobernará la ciudad mucho antes de que Hécate abra un camino hacia la ciudad de los vientos fríos, dijo Featerwin, sorprendido al pasar por alto las estadísticas que había recibido recientemente. Esto no servirá. BY. No, iremos a buscar a Corazón de Ola. Aunque tengamos que pagar un alto precio, tenemos que formar una alianza con el equipo de aventureros y convencerlos de que se ocupen de Asura, dijo Thunderineski mientras estaba de pie. Esperaba evitar aliarse con Corazón de Ola para tratar con Asura, pero sería suficiente si el equipo de aventureros ayudara a la familia Matchless a sobrevivir hasta que llegara Hécate. Líder del gremio, acaba de llegar un informe. La espina sin vida de Corazón de Onda ha dirigido un equipo a la residencia de Asura. Por lo que parece, Espina sin vida planea tomar medidas, dijo Viento Plumoso, sonriendo fríamente ante el último informe. Lifel Storm era un maníaco de la batalla. Desde su debut en Ciudad Viento Frío, ni un solo experto al que hubiera desafiado había durado más de 5 movimientos. Con el tiempo, se había convertido en el experto número 1 de Coldwind City, reconocido públicamente. Ni siquiera los principales gremios de la ciudad podían hacer nada contra el hombre y se vieron obligados a ignorar su existencia. ¿Está haciendo un movimiento? Thunderineski no pudo evitar reírse. Esto va a ser interesante. Vámonos. Nos dirigimos a la residencia para ver la obra. Capítulo 1458. El experimento clasificado por el semidios. Ciudad del Viento Frío, residencia del equipo de aventureros de Asura. Tan pronto como Shifen salió del carruaje de avanzada, fue recibido por un mar de gente que se agolpaba alrededor de la entrada de la residencia. Era incluso más animada que la casa de subastas de una capital imperial. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Shifen estaba confundido al ver una multitud tan grande. Alrededor de una docena de personas estaban de pie ante el área de registro, el líder de la cual era un hombre con armadura azul y hielo, sosteniendo una lanza púrpura en su mano derecha. Aunque este hombre permanecía en silencio, los jugadores que lo rodeaban se habían distanciado de él, creando un amplio espacio abierto. Aparte de los compañeros de este hombre, ningún jugador se atrevía a acercarse a menos de 20 metros de él. No esperaba que Espina sin vida lo visitara. ¿Por qué crees que está aquí? ¿Realmente necesitas preguntar? Está aquí para lanzar un desafío. Espina sin vida era el experto número 1 de Ciudad Viento Frío. Ahora que alguien ha usurpado su posición, debe estar aquí para reclamar su estatus. En efecto. He oído a miembros de Wayfair hablar de lo aburrido que está porque no ha podido encontrar a alguien que pueda dar una pelea decente. Ha estado pasando tiempo en la Tierra Prohibida para abrir un camino a otras ciudades de NPC para que pueda encontrar nuevos expertos para desafiar. Esto va a ser interesante. Me pregunto cuál de los dos expertos ganará el duelo. ¿No puedes averiguarlo por ti mismo? Espina sin vida definitivamente va a ganar. Es invencible en la Ciudad del Viento Frío. Por otro lado, el misterioso espadachín solo se ha hecho un nombre recientemente. Me pregunto si ese espadachín aceptará el desafío de Espina sin vida. La multitud de espectadores discutió el potencial duelo entre Shifen y Espina sin vida. Todos anticiparon la lucha entre estos dos poderosos expertos. Líder del gremio, Espina sin vida se ha fortalecido de nuevo. También ha reemplazado su vieja arma. Su última arma fue una lanza de oro oscuro de nivel 45 llamada lanza de meteorito. Era roja carmesí, y he oído que Espina sin vida la encontró en un cofre del tesoro de oro oscuro. Parece que se había ganado una buena cosecha en la grieta de la nieve, dijo Viento Plumoso sonriendo mientras miraba la lanza púrpura en la mano del berserker. Ese maldito espadachín está en problemas. En efecto. Si Espina sin vida se pone serio, ni siquiera Esquí Slicer y yo tendríamos ninguna esperanza contra él. Por eso Hécate nos ha instado a hacer todo lo posible para reclutarlo. Es una pena que no esté interesado en unirse a un gremio. Dudo que se hubiera unido a Corazón Onda si no fuera por la ayuda para obtener mejores armas y equipos, dijo Thunderineski mientras trataba de resolver una maraña de emociones complejas. Siempre había tratado a Espina sin vida como la mayor espina en su costado, pero incluso Hécate le había advertido que no provocara al hombre.
Ahora, Espina sin vida finalmente le sería de utilidad. Sin vida, ya le dije que nuestro comandante no está aquí. Permanecer aquí no tiene sentido. Si quieres desafiar al comandante, le avisaré una vez que termine sus tareas y regrese. El solitario 9 gruñó, frustrado por la espina sin vida que obstruía el área de registro. El solitario 9 había experimentado personalmente el poder de este hombre. La brecha entre ellos era enorme. A pesar de ser uno de los 3 mejores MT en Coldwind City, solo había durado 3 movimientos contra Lifel Storm. De principio a fin, había sido impotente para tomar represalias. Además, su duelo había sido hace más de un mes. Ahora, Espina sin vida irradiaba una sensación aún más aterradora. Con una sola mirada del hombre, el solitario 9 sintió como si caminara a través de un pantano fangoso, su movimiento se hizo lento. En la superficie, los 2 grandes gremios gobernaban la ciudad del viento frío. En realidad, sin embargo, estos gremios solo funcionaban como deseaban debido al desinterés de Espina sin vida en las luchas por el poder y los recursos. Ya que el Berserker bloqueó el área de registro, ¿quién se atrevería a presentarse a Asura? Eso no será un problema. Tengo mucho tiempo libre. Si no puedo enfrentarme a él hoy, entonces puedes contactar con tu comandante e informarle de mi desafío, dijo Lifel Storm, sonriendo. Él puede elegir el momento y el lugar. A mí no me importa. 9. Sabes que sin vida es un maníaco de la batalla. Una vez que ha tomado una decisión, nada puede detenerlo. Solo contacte a su comandante, aconsejó Clean sin Whistle. En realidad, ella también tenía curiosidad por ver quién ganaría una pelea entre Shifen y Espina sin vida. Espina sin vida podría haber afirmado que no era rival para el recién llegado, pero simplemente estaba siendo humilde. Era plenamente consciente del verdadero poder del hombre. No solo había obtenido el nivel superior, arma épica, lanza de trueno, sino que también había obtenido el legado de los santos del relámpago, un legado de pico. Incluso en todo el mundo de los cristales de hielo, la espina sin vida podía estar cerca de la cima. ¿Cómo podría perder ante un espadachín desconocido? Ustedes, mientras el solitario 9 luchaba con su frustración, una voz profunda le llegó desde el pasillo. Muy bien, acepto tu desafío. Todos se volvieron inmediatamente hacia la voz. Comandante. El solitario 9 le dio a Shifen una mirada confusa al acercarse. Shifen le había dicho que necesitaba concentrarse en encontrar cierta información, y que no debían molestarlo a menos que fuera de suma importancia. Por lo tanto, había evitado contactar al comandante. Finalmente te has mostrado. Espina sin vida sonrió a Shifen, que ocultó su nombre y apariencia. Sus ojos brillando con espíritu de lucha, dijo, sabía que un experto como tú no rechazaría un desafío. La multitud se quedó sin aliento cuando escuchó la respuesta de Shifen. No esperaban que el equipo de aventureros de la Asura aceptara el desafío. Aceptaré su desafío, pero un simple duelo sería demasiado aburrido. ¿Por qué no hacemos una apuesta? Preguntó Shifen, sonriendo. Incluso durante su vida anterior, había oído hablar de este hombre. Uno de los 12 berserkers sagrados, guerrero del relámpago. Espina sin vida estaba a un paso de convertirse en un dios berserker de nivel 6. Este jugador se había hecho tan famoso en el pasado porque había provocado el Super Guild, King's Return. Aunque el gremio finalmente lo mató, su derrota había sido gloriosa. Durante la batalla final, King's Return había enviado a 3 jugadores de nivel 5 para suprimir a Lifel Storm, pero había matado a uno de estos jugadores de nivel 5 antes de caer. Al final, un experto de nivel 6, de rango divino, se unió a la lucha, y Espina sin vida se debilitó y murió. El ascenso de Espina sin vida a la prominencia había sido extremadamente rápido. Aunque había sido increíblemente famoso en su propio otro mundo, solo se había hecho verdaderamente famoso después de aventurarse en el continente del dominio de Dios. Una vez allí, causó una gran conmoción al desafiar y derrotar a un experto de la lista de expertos del dominio de Dios tras otro. No le había llevado mucho tiempo estar entre los 50 primeros de la lista. Si no fuera por el hecho de que se había quedado solo, negándose a unirse a cualquier organización, no se habría quedado estancado en el nivel 5. Si no hubiera sido tan terco y simplemente se hubiera unido a algún gremio de primera clase, probablemente se habría convertido en un experto de nivel 6. Shifen nunca pensó que se encontraría con una espina sin vida en el mundo de los cristales de hielo. Fue verdaderamente bendecido. En el pasado, Espina sin vida nunca se había unido a un gremio, pero ahora que Shifen había establecido su propio equipo de aventureros, podía intentar reclutar al berserker.
Sería casi tan bueno como convencer al hombre de que se uniera al ala cero. Si Shifen tuviera éxito, tendría otro poderoso apoyo. Capítulo 1459. La batalla por el número 1. ¿Una apuesta? Sonriendo, Espina sin vida respondió sin dudarlo. Eso no será un problema. Incluso si no te hubieras ofrecido, yo lo habría hecho. Solo me pregunto si eres lo suficientemente valiente para aceptar mi apuesta. Cuando escucharon la respuesta de Espina sin vida, los miembros de Corazón de Onda enviaron miradas provocativas a Shifen. Al mismo tiempo, sus miradas contenían una pizca de lástima. Actuaron como si ya supieran el resultado de esta apuesta. El Solitario 9 finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Rápidamente, le susurró a Shifen. Comandante, no debe aceptar su apuesta. Quiere sus técnicas de combate. No hace mucho tiempo, había desafiado a todos los expertos de la ciudad del viento frío que tenían su propia técnica de combate y obligó a los derrotados a enseñarle. Por eso se ha vuelto tan poderoso. ¿Técnicas de combate? La realización se hizo realidad en Shifen. Estaba confundido por la rapidez con la que Espina sin vida había aceptado su oferta. Ahora, sabía por qué el hombre estaba tan ansioso. Había propuesto la apuesta de crear una oportunidad para reclutar a Espina sin vida en el equipo de aventureros de la Asura. No esperaba que este berserker también tuviera planes para él. Las técnicas de combate eran preciosas en el dominio de Dios. Los varios grandes gremios que tenían el suyo solo enseñaban a sus miembros más importantes. Todos los demás tendrían que confiar en los vídeos de batalla de los demás, ya sea imitando los de las técnicas de combate o creando sus propios. Shifen ahora entendía por qué la Espina sin vida se había levantado tan rápidamente en el continente del dominio de Dios. Tú eres el que sugirió una apuesta. ¿Te estás acobardando? Espina sin vida ridiculizada mientras miraba a Shifen. No tengo problemas. Aceptaré tu apuesta siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades. Cada miembro del núcleo del ala cero podría aprender las técnicas de combate del gremio. Incluso si Espina sin vida no quería apostar técnicas de combate, si se unía a Asura, podía comprarlas fácilmente con suficientes puntos de contribución. Bien. Al escuchar la respuesta de Shifen, el turno sin vida dijo rápidamente, mi petición es simple. Si gano, me enseñas esa técnica especial de juego de pies que usaste antes. Si ganas, puedes pedir lo que quieras. Los jugadores ordinarios habrían visto la batalla de Shifen contra Matchless Family como un entretenimiento. No habrían examinado las habilidades del espadachín. Sin embargo, se había dado cuenta de que el acto de desaparición de Shifen no era el resultado de una habilidad, sino debido a que el hombre empleaba una técnica especial de juego de pies para engañar a los ojos de sus oponentes. Nunca antes había oído hablar de un juego de piernas tan poderoso. Comparado con esta técnica de combate, las que había aprendido eran basura. Aunque Asura había declarado que sus miembros podían comprar técnicas de combate con puntos de contribución, era plenamente consciente de que había diferencias entre las técnicas. Este espadachín nunca permitiría que los miembros de su equipo de aventureros intercambiaran PC por una técnica de juego de pies tan efectiva. Este tipo realmente tiene un gran apetito. Realmente apunta a la técnica de combate única del gran hermano Yefen a la derecha del bate. Es un desvergonzado. Ian ya miró fijamente a Espina sin vida con desprecio. El Solitario 9 y los otros asintieron con la cabeza. Ellos también tenían un conocimiento aproximado de las técnicas de combate. Por ejemplo, las técnicas de combate ofensivas eran las más comunes, mientras que las técnicas de combate defensivas eran mucho más raras. El trabajo de pies y las técnicas de respiración eran las más raras, capaces de mejorar la maniobrabilidad de un jugador. Si un jugador aprendía una de ellas, su poder de combate podía alcanzar un nivel completamente nuevo. Sin embargo, a pesar de entender el valor de tal técnica, Espina sin vida lo pidió descaradamente. ¿Eso es todo? Preguntó Shifen. Sí, eso es todo lo que quiero. ¿Aceptas? Espina sin vida asintió, curioso por la reacción tranquila de Shifen. No tengo ningún problema con eso. Mi petición es bastante simple también. Si gano, tienes que unirte al equipo de aventureros de la Asura, dijo Shifen, sonriendo. Trato hecho. Me uniré a Asura si puedes derrotarme. Espina sin vida aceptó sin dudarlo. Sin embargo, continuó. Para asegurarnos de que nuestro duelo sea justo, usaremos el modo de equilibrio. Un alboroto se desató entre la multitud cuando escucharon esto. Espina sin vida, no estás pidiendo demasiado. No solo has pedido una poderosa técnica de combate si ganas, sino que te atreves a pedir el modo equilibrado.
Eres el experto número 1 de Ciudad Viento Frío. ¿Cómo es esto justo? Los 9 solitarios malditos. En un PvP de modo balanceado, los atributos básicos del oponente se igualarían, y cualquier nivel o supresión de niveles sería inútil. Normalmente, los jugadores solo usaban este modo si querían comparar sus técnicas. Aunque me gusta el PvP, no me interesa la opresión unilateral, declaró acertadamente Lethal Storm. Después de ver el video de la batalla de Shifen, se dio cuenta de lo altos que eran los atributos básicos del espadachín. Definitivamente no era rival para el espadachín. Aunque estaba orgulloso de su fuerza, no estaba ciegamente confiado. Está bien. Usemos el modo equilibrado. La sugerencia no sorprendió particularmente a Shifen. Si Espina sin vida no podía distinguir entre sus atributos básicos a pesar de ver su video de batalla, no querría reclutar al hombre para el equipo de aventureros de la Sura. Bien. Firmemos un contrato, entonces. Escuchando el consentimiento de Shifen, Espina sin vida sacó un contrato que había preparado antes. Todo lo que faltaba era la firma de Shifen. Después de leer el contrato, Shifen lo firmó. Con el sistema de Dios principal como juez, nadie podía negar el resultado del duelo. Después de lo cual, Shifen y Lethal Storm se dirigieron a una de las salas de combate del Coliseo Divino. La sala de combate, que podía acomodar hasta 10.000 espectadores, estaba llena. La gran pantalla de la sala principal transmitiría en vivo el duelo. Casi todos los jugadores de Coldwind City sin nada mejor que hacer se dirigieron al Divino Coliseo para ver el partido. Este duelo determinaría al verdadero experto número 1 de Coldwind City. Nadie quería perderse esto. El comandante de Asura es bastante arrogante. Se atreve a enfrentarse a Espina sin vida en modo equilibrado. Se humillará, declaró el silbato limpiador, sonriendo débilmente a Shifen, que estaba en la arena. Eso es. La lanza partida del hermano sin vida no es un asunto de risa. Ni siquiera Shadowless, el segundo experto de la ciudad, pudo evadirla después de activar una Berserk Skill. Ahora que el hermano sin vida tiene la lanza de trueno, su lanza partida es aún más fuerte. Probablemente ahora pueda matar instantáneamente a Shadowless, dijo un guerrero de escudo de nivel 45, asintiendo con la cabeza. Mientras los miembros de Corazón de Ola charlaban alegremente, el temporizador de la etapa comenzó la cuenta atrás. Como si se hubiera convertido en alguien completamente diferente, Espina sin vida comenzó a liberar un intento de asesinato escalofriante. La mirada en sus ojos también había cambiado. Se sentía como una bestia feroz. La tensión se apoderó del escenario a medida que pasaban los segundos, y los jugadores en las gradas se sintieron sofocados. En el momento en que el temporizador llegó a 0, Espina sin vida activó a doble Berserk, su aura se volvió explosivamente intensa. El Berserker sabía que no podía permitirse ser descuidado contra Shifen. Si esta lucha hubiera ocurrido antes de obtener el legado del Santo Relámpago, habría dudado en desafiar a Shifen. Las técnicas de combate del espadachín eran claramente superiores a las suyas. Habría pedido una paliza si hubiera desafiado al hombre a un duelo de modo equilibrado. Sin embargo, Peag Legacies otorgó Legaki Berserk Skills, que podían ser usadas en conjunto con las habilidades ordinarias de Berserk Skills. Si activaba el doble Berserk, sus atributos básicos excederían los de Shifen a pasos agigantados. Incluso si los estándares de combate de Shifen eran superiores, el espadachín nunca podría compensar la brecha en los atributos. Tengo una clase oculta. No me culpes por esconderla. Solo te culpas a ti mismo por ser descuidado. Con gusto tomaré esa técnica de juego de pies ahora. Espina sin vida sonrió a Shifen antes de activar la carga y avanzar. Capítulo 1460. Supresión completa. Después de activar la carga, solo le tomó un instante a Espina sin vida para cruzar las más de 20 yardas que lo separan de Shifen. Tan pronto como Espina sin vida alcanzó a su oponente, lanzó lanza de trueno al otro jugador, enviando más de 20 imágenes posteriores a Shifen desde diferentes ángulos. Fue imposible encontrar el arma real entre las falsas. ¿Cómo es que su lanza partida se ha vuelto tan fuerte? El solitario 9 no pudo evitar jadear. Cuando se batió a duelo con Espina sin vida, el Berserker solo había producido más de una docena de imágenes de lanzas. Incluso con su escudo, no había sido capaz de bloquear cada imagen de la lanza, obligado a confiar en la suerte y esperar que bloquease el arma real. Sin embargo, el Berserker podía ahora producir más de 20 imágenes, casi el doble de lo que había sido capaz de hacer anteriormente. El simple hecho de ver las imágenes era confuso, sin mencionar el intento de bloquear el ataque.
El doble berserk del hermano sin vida es impresionante. Ni siquiera un MT puede bloquear tantas imágenes. El ataque sorprendió a los miembros de Wayfarers. Sin vida se está tomando esto demasiado en serio. El silbato de limpieza reveló una sonrisa de impotencia al ver al berserker luchar con todo lo que tenía. Su oponente está condenado. Durante todo su tiempo asaltando calabozos y aventurándose con Espina sin vida, esta fue la primera vez que lo vio hacer todo. Además, en un duelo en modo equilibrado, el jugador con atributos básicos más altos sería suprimido para igualar al del oponente. Como los atributos de Espina sin vida no se veían afectados, no se sentiría incómodo al moverse. Por el contrario, Shifen necesitaría algo de tiempo para acostumbrarse a los atributos inferiores. Estaba claro que Espina sin vida se dio cuenta de esto, pero se negó a darle a Shifen tiempo para adaptarse. Con tantas ventajas, al berserker le sería fácil ganar este duelo. Cuando las numerosas imágenes de la lanza estaban a punto de devorar a Shifen, una luz azul destelló ante él. Tras lo cual, una fuerte explosión sacudió la arena, seguida de una poderosa onda expansiva que irradió a través del escenario. La lanza de trueno de Espina sin vida se había detenido a una pulgada del cuello de Shifen. Imposible. El silbato limpiador salió disparado de su asiento, con un choque en sus ojos. La lanza partida de Lifeles, ¿por qué se detuvo? ¿Qué? El hermano sin vida se ha equivocado. Los otros miembros de Wayfarer estaban igualmente aturdidos. Corazón sin vida rara vez había fallado en dar su objetivo con la lanza partida. Su oponente solo podía bloquear el ataque si tenía suerte. Por supuesto, nadie se sorprendió más que Lifeles Storm. Sin embargo, el berserker no se rindió después de que su primer ataque fracasara. Inmediatamente, ejecutó la lanza partida de nuevo, enviando otras 20 imágenes de la lanza que se lanzaron a Shifen. Antes de que las imágenes de la lanza llegaran a Shifen, otra luz azul parpadeó. Esta vez, la lanza de trueno se detuvo a varios centímetros del hombro derecho de Shifen. Había más distancia entre el arma y el espadachín que antes. ¿Golpeó? ¿Qué está pasando? Los miembros de Corazón de Onda observaron a Shifen en confusión, dándose cuenta de que las escamas doradas cubrían el cuerpo del hombre. Él realmente desvió la lanza partida de sin vida. Es algún tipo de monstruo. La expresión de Cleansing Whistle se oscureció al ver la pelea. Lanza partida fue tan impresionante porque era casi imposible señalar el arma real, lo que confundió al oponente mientras trataba de defenderse. Pero en el breve momento antes de que el arma de Espina sin vida llegara a Shifen, el espadachín localizó la verdadera lanza de trueno y la desvió adecuadamente. Su dominio de la fuerza y la sincronización era simplemente divino. Antes de que el silbato limpiador pudiera superar su impacto, Shifen dio un paso adelante y desapareció. ¿Desapareció? Espina sin vida respondió inmediatamente ejecutando el golpe del torbellino, su lanza barriendo horizontalmente para cortar todo a 10 yardas del berserker. Maldición. Un fuerte estruendo resonó por todo el lugar. Después de lo cual, Shifen reapareció mientras volaba más de una docena de yardas hacia atrás antes de aterrizar. A pesar de haber sido derribado hasta ahora, Shifen no había perdido ni un solo HP. Había anulado el golpe horizontal de la espina sin vida con parry. Como se esperaba del guerrero del rayo. Sus reacciones son tan rápidas. Shifen sonrió débilmente mientras miraba el todavía vibrante rayo asesino. Espada dividida era la técnica de combate característica de Espina sin vida. La había usado muchas veces contra los expertos de la lista de expertos del dominio de Dios. Sin embargo, la técnica era todavía inmadura en este momento. Aunque podía crear más de 20 imágenes de lanzas, sus ataques eran monótonos. Contra Shifen, que era capaz de llevar sus 5 sentidos a sus límites y tenía una perfecta comprensión de su entorno, la técnica inmadura era inútil. Además, aunque el modo equilibrado igualaría los atributos básicos de los combatientes, no afectaría al físico de los jugadores. Para Shifen, cuyo físico superaba el de un jugador normal de nivel 2, la lanza partida de Espina sin vida era una broma. Mientras tanto, el berserker sintió que una presión sin precedentes le pesaba mientras observaba a su oponente. En un choque de técnicas, el jugador que usara una habilidad primero perdería. Aunque este duelo no era un puro intercambio de técnicas, era la primera vez que se encontraba con un jugador que podía tratar su lanza partida como un ataque normal. Eres increíblemente fuerte. A pesar de la pequeña pérdida, Lifeles Storm no se desanimó. En cambio, sonrió cuando dijo, admito que no soy rival para ti en términos de técnica.
Sin embargo, las técnicas de combate no son el único factor que determina la fuerza de un jugador. También hay que tener en cuenta los atributos y las habilidades. Diciéndolo, la lanza de trueno de Espina sin vida se estremeció ligeramente. De repente, 6 réplicas doradas del arma aparecieron a su alrededor. Este movimiento era lanza de adjudicación, una de las habilidades de lanza de trueno. Cada lanza de la adjudicación llevaba el 100% de la fuerza de la Espina sin vida. Además, tenía un completo control sobre las armas y podía usarlas junto con su lanza partida. La única desventaja era su duración de 10 segundos. Sin embargo, en una pelea entre expertos, era tiempo más que suficiente. Líder del gremio, Espina sin vida es realmente aterrador. El comandante de Asura definitivamente perderá, anunció Featheruin con entusiasmo. Bien. Como se esperaba del experto número 1, reconocido públicamente. Si Shifen perdiera, Espina sin vida sería el indiscutible experto número 1 de Ciudad Viento Frío. La reputación del equipo de aventureros de Asura se desplomaría, y aunque seguiría siendo una amenaza para la familia Matchless, no gobernaría sobre Ciudad Viento Frío. Mientras las altas esferas de los grandes gremios de la Ciudad del Viento Frío suspiraban de alivio, Shifen caminaba hacia su oponente. Estáis en lo cierto. La fuerza de un jugador no depende únicamente de sus técnicas de combate. Los atributos y las habilidades juegan un papel importante, dijo Shifen, asintiendo con la cabeza. Luego activó la liberación de la cuchilla de nivel 2 y el corte de los 9 dragones. De repente, la intensidad del aura de Shifen se disparó. Al mismo tiempo, 12 fantasmas de la cuchilla abisal se manifestaron a su alrededor. Tú tienes, una clase oculta también. Espina sin vida se aturdió al sentir el poder del aura de Shifen, su corazón palpitaba con locura. De repente, perdió su confianza previa. El doble de Berserk era su mayor triunfo. Con un poder absoluto, podía fácilmente abrumar a sus oponentes, incluso si sus técnicas eran inferiores. Sin embargo, basado en el aura del hombre, los atributos básicos de Shifen eran ahora mucho más altos que los suyos. Las 12 espadas fantasmas de su oponente superaban incluso a sus orgullosas lanzas de adjudicación, mientras Espina sin vida miraba, Shifen apareció ante él y levemente balanceó a rayo asesino. Habilidad de legado de nivel 2, Shadow Blade. Aunque Espina sin vida trató de defenderse, era demasiado lento, y 10 rayas de luz, una azul y 9 negras, le golpearon. Instantáneamente, el HP de Espina sin vida se desvaneció, su cuerpo se transformó en partículas de luz mientras desaparecía. Como si el tiempo se hubiera congelado, el silencio dominó la sala de combate. Espina sin vida, el experto número 1 de Ciudad del Viento Frío, había sido derrotado. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para leer los de PDFs de nuestras novelas. Fin del capítulo.